Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy jueves 3 de octubre. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, hoy llegó a la ciudad boliviana de Cochabamba para reunirse con su homólogo de Bolivia, Evo Morales, mientras que el mandatario venezolano Nicolás Maduro canceló su asistencia a la reunión, informaron hoy fuentes oficiales. El presidente Maduro, que había anunciado el lunes que se uniría a la reunión en Bolivia, aunque inicialmente iba a ser solo entre Morales y Correa, ya no viene, informaron a fuentes gubernamentales. La reunión ha sido convocada para delinear nuevas estrategias de consolidación de los bloques Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América ALBA, Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAT. Como noticias en Bolivia News, una inflación del 7% debido al exceso de liquidez. Pese a que el gobierno instruyó al Banco Central de Bolivia a adoptar las medidas que sean necesarias para controlar la inflación y que también admite que superará el 4,8% que se había previsto inicialmente para 2013, los economistas alertan que la inflación puede superar el 7% debido a la excesiva liquidez que llega a 32.428 millones de bolivianos. A ello se agrega que los últimos 3 meses del año son de mayor dinamismo económico por la época navideña, el pago de aguinaldo. Así lo hicieron conocer los analistas Armando Méndez, Carlos Schling, Teófilo Caballero, José Luis Parada, Waldo López y otros analistas. En enero del año 2013, la liquidez en Bolivia llegó a los 31.825 millones de bolivianos. A fines de agosto fue 31.000 aproximadamente. La primera semana de septiembre siguió el repunte de la emisión monetaria del Banco Central de Bolivia, que alcanzó los 32.391 millones de bolivianos. Más noticias. El Movimiento al Socialismo perfila la aprobación de la propuesta de redistribución de escaños parlamentarios que realizó el Tribunal Supremo Electoral, que le aumenta 3 diputados a Santa Cruz y le resta a 1 a Chuquisaca, Beni y Potosí. Asambleístas oficialistas indicaron que en principio se evidenció algunas diferencias internas, pero finalmente y después de una reunión amplia con el presidente Evo Morales, el MAS cerró filas en una posición a favor de la propuesta de redistribución. Sin embargo, según Herbol, la bancada chuquisaqueña del MAS decidió votar contra la redistribución. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto, que pasa a consideración del plenario. Como noticias en Bolivia News, los paros cívicos en contra de la redistribución de escaños que se realizaron ayer en Potosí y Beni fueron calificados de exitosos por sus organizadores. Para hoy se espera una medida similar en Chuquisaca contra la fórmula de redistribución de escaños planteada por el Tribunal Supremo Electoral. La protesta de 24 horas se acató principalmente en las capitales, donde incluso en algunas zonas los vecinos y mototaxistas bloquearon las calles. El Tribunal Supremo Electoral, en su propuesta, establece el incremento de escaños a Santa Cruz y la reducción de un escaño para Potosí, Beni y Chuquisaca. Y les contamos que el Festival FENAVIT hace de Santa Cruz la capital del cine. Desde este lunes próximo, la ciudad vivirá la 13ª versión del FENAVIT, Festival del Cine, con esfuerzo y constancia, que ha sabido ganarse el nombre del mejor o único festival de cine en el país. Diversidad es la palabra que puede resumir esta cita cinematográfica, que reúne a 25 largometrajes en exhibición en 5 salas y más de 100 cortometrajes en distintos puntos de la ciudad, además de talleres y el proyecto 100% importante en formación para futuros cineastas. El pasado año el festival fue un éxito no solo en la calidad del trabajo enviado en concurso, que muestra la vitalidad en el cine latinoamericano joven, sino también por la asistencia de público, que fue notoria. Esta versión, además, habrá 3 estrenos cinematográficos nacionales con el trabajo de Sergio Bastani en documental con All Fight,
Érase una vez de Bolivia, de Patrick Córdoba, y la esperada Ibi Maray, de Carlos Valvidia. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.27. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Se llegó a un acuerdo entre la Asociación y la Federación de Boxeo Boliviano para la pelea de la boliviana Jennifer Salinas y la colombiana Yolis Marrugo por el título mundial para el 16 de noviembre en el Estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz. La colombiana ya fue campeona mundial en el 2004 en la Argentina. Por su parte, la boliviana Salinas dijo que no dejará pasar esta oportunidad de coronarse campeona mundial en su tierra y con su gente. Ya llevo acá 2 meses preparándome para lo que es la pelea del título mundial. Estaré retornando a Estados Unidos en unos días, muy contenta de que ya estamos avanzando en una nota muy positiva. Pero faltan 6 semanas para la gran pelea y yo creo que vamos a hacer muy bien el entrenamiento para entrar con 100%. Estoy manteniéndome con cardio, mucha sombra, trabajo en el saco, no estoy haciendo el sparring es el intercambio de golpes que hacemos mientras nos acercamos a la pelea. Pero bueno, estoy entrenando, manteniéndome ahora, ¿no? Y cuando llegue a Estados Unidos va a continuar mi entrenamiento. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.